La evolución es refutada. Vamos a ver. ¿Quién me podría argumentar? La evolución ha generado toda esa complejidad. No es que todo apareciese así de complejo y específico desde el minuto uno, no, sino que se ha desarrollado a lo largo de millones de años. Y es donde entra el trabajo del bioquímico Michael Behe. Behe estudia algo muy concreto: qué tipo de mutaciones producen las adaptaciones que observamos en la naturaleza. Y una de sus conclusiones más interesantes es la siguiente: que muchas de las adaptaciones que vemos hoy en día en la naturaleza se producen por la duplicación o por la eliminación de genes ya existentes. Es decir, muchas de las adaptaciones que vemos hoy en día en la naturaleza se producen porque esos organismos han perdido o duplicado información genética que ya tenían previamente. Esto puede ayudar en ciertas circunstancias y se ha observado ya en experimentos, por ejemplo, en la adaptación de bacterias a antibióticos, o por ejemplo, en la adaptación de organismos a ambientes extremos. Pero Behe argumenta que este tipo de mutaciones no generan nueva información genética, más bien simplifican o deterioran o duplican estructuras ya existentes. En otras palabras, necesitas ya previamente esa información genética. Por eso, en uno de sus últimos libros, Darwin Devolves, desarrolla esta idea de que muchas de las mutaciones que vemos hoy en día y de las adaptaciones funcionales que surgen gracias a esas mutaciones funcionan más como degradación genética adaptativa, es decir, degradación de genes ya existentes para adaptarse, más que como formación de nueva genética, es decir, más que como formación de nueva información o de nuevos genes. En palabras más llanas, la evolución observada lo que hace es ajustar o modificar lo que ya existía, pero no explica el origen de sistemas biológicos altamente especializados como los que te he comentado antes, ya que este ADN no generaría nueva información, sino lo que haría es coger la que ya existente para modificarlo. Y esto nos devuelve siempre a la pregunta inicial: si esa información ya estaba ahí, ¿quién la puso ahí? ¿Alguien me puede...? Sí, esto es un error. Es decir, hay mucha malinterpretación de cómo es que funciona la evolución en este video. Y vamos a empezar con la duplicación de genes y por qué lo que él dice no es que esté del todo mal, pero su conclusión definitivamente no se sigue. Entonces, digamos, aquí dice un pequeño gen, ¿no? Aquí hay un gen. Y aquí está la entropía de Shannon, ¿no? Es decir, la cantidad de información que tiene el gen. Arriba dice Shannon H, ¿no? Si duplicamos el gen, efectivamente seguimos con la misma cantidad de entropía, no hay nueva información en el gen. Pero a la hora de duplicar el gen, que es lo que él dice que es una de las formas en las cuales se generan nuevas funciones, si no estoy mal, fue exactamente lo que dijo. A la hora de duplicar el gen, una de las copias queda libre de presión selectiva. Es decir, si es que muta, no importa, porque la función que es importante para que el organismo exista sigue existiendo en una de las copias. Entonces, una puede mutar, por decirlo de alguna forma, libremente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hago una mutación en una de las copias? Sí, la información aumentó. Allá para arriba se puede ver que la entropía de Shannon aumentó y conforme voy generando nuevas mutaciones, pues esta información va aumentando. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se genera una duplicación, no es que se genere la duplicación y ya está. En la duplicación pueden haber mutaciones de forma aleatoria, por errores de copia o por los diferentes mecanismos de errores que hay en el ADN, ¿no? Por oxidación o por exposición a algo, lo que sea, ¿no? Y esto sí que aumenta la información, como vimos en esta demostración, que es bastante sencilla. Y ahora esta nueva información podría contener o podría modificar la proteína de tal manera que se obtiene una nueva función. Si la función es inútil, es decir, si no sirve para nada más o pues no tiene ninguna ventaja evolutiva, podría simplemente quedarse ahí y ya está. En algún momento de que sea algo que utiliza mucha energía, pues selectivamente los organismos que tengan esta mutación, que genera esta duplicación con mutaciones que simplemente les consumen más energía, van a ir desapareciendo, ¿no? Es decir, dependiendo de qué tanta comida o acceso a comida tengan. Podría ser una mutación que no es deteriorante para el organismo, ¿no? Podría ser una mutación neutral, o si es beneficiosa, pues podría quedarse más fácilmente en la población o podría pasarse más fácilmente a la población.
Y esto es lo que generaría la evolución. ¿Hay algo aquí que contradiga lo que él dijo? No, lo único es que faltaron pedazos de agregar a lo que él dijo. Obviamente, solo la duplicación no es lo que genera nueva información. Como ya vimos, al duplicar, pues sí, la información se queda igual. Pero al generar una nueva, al haber mutaciones, que la mutación es aleatoria, y es lo que se necesita, porque la aleatoriedad es lo que tiene la mayor capacidad de información, ¿no? Es aquello que no se puede comprimir de ninguna manera, y las mutaciones, al ser de forma aleatoria, introducen nueva información, que es la forma en que se puede introducir nueva información. Si no hubiera aleatoriedad o no hubiera nada que cambiara lo que ya está, pues sí, no hubiera nueva información y todo sería simplemente pura degradación. Ahora, la degradación puede pasar por muchas cuestiones. No es que necesariamente la evolución genere degradación de por sí y ya está. No, la degradación puede darse por eficiencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, si se tiene una proteína que degrada, vamos a cambiar esto. Si se tiene una proteína que ya no es útil, pues perder esa función o perder ese gen que se mutara para que ya no se generara una proteína o que ya no se pudiera leer los codones o lo que sea, sería algo útil, ¿no? Sería una cuestión de eficiencia energética. Eso también son cosas que maneja a nivel selectivo, se manejan a nivel selectivo. Por ejemplo, la pérdida de la capacidad de generar vitamina C, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de generar vitamina C, pero tenemos el gen vestigio, por decirlo de alguna forma, de la proteína que nos ayudaba a generar vitamina C. Pero como estábamos en ambientes ricos en vitamina C, pues ya no es necesario y es un gasto de eficiencia generar vitamina C con el propio cuerpo cuando ya el mismo ambiente te lo da. Y también la creación de vitamina C en el cuerpo genera radicales libres y genera ciertos componentes tóxicos que entonces aquellos que perdieron la capacidad de generar vitamina C en su propio cuerpo, aunque perdieron el gen, perdieron información, esa eficiencia es muy útil para la supervivencia, ¿no? Entonces ahora tienen la misma vitamina C sin necesidad de ellos gastar esa energía y sin necesidad de intoxicarse a ellos mismos con la producción de ese químico, ¿no? De la vitamina C. Y así hay así pueden haber otros ejemplos. Lo que él dice aquí no refuta la evolución. Y la evolución no es de que toda la información apareció de golpe y eso lo dice al principio, pero luego parece cambiar a que sí, la información estuvo ahí de golpe y la evolución solo la deteriora. Pero no, la deteriora dependiendo de qué es aquello que es útil para el organismo para sobrevivir. No la deteriora solo porque sí, ¿no? Es decir, no es como que la aleatoriedad solo introduce cosas que no funcionan. La mayoría de veces son cosas que no funcionan o cosas neutras. O por ejemplo, en el caso de la humanidad, en este momento podría ser que introduce muchas cosas que que no son útiles o que deterioran la calidad de vida, pero gracias a que tenemos otras formas de mitigar esas malas mutaciones, por decirlo así, esas mutaciones pasan de ser deteriorantes a ser mutaciones neutrales, porque son insignificantes respecto a que el organismo pueda reproducirse o no reproducirse, ¿no? Depende mucho del ambiente, que la mutación sea útil o no útil, o simplemente pueda estar ahí sin ningún problema, ¿no? Y ya está. Es decir, esto es bastante más complejo, pero lo que trato de decir es de que lo que él dice en realidad no refuta la evolución ni los mecanismos evolutivos. Y siento yo que otra vez tratan de confundir esto de que cómo es que se generó la vida cuando dice la información ya estaba ahí con la evolución, ¿no? Una forma de tratar de introducir la biogénesis con la evolución, la típica confusión, ¿no? Es decir, no se necesita conocer exactamente el mecanismo de la biogénesis para entender que la diversidad de la vida pudo venir a través de medios puramente evolutivos. Dios no es un mecanismo que permita explicar la diversidad de la vida, porque no permite determinar qué es aquello que va a seleccionar el ambiente, ¿no? Porque Dios puede poner a quien se le dé la gana donde se le dé la gana. Solo podréis decir que es Dios el que hizo que apareciera ese organismo después de que el organismo aparece. Pero si se analiza el ambiente y el organismo como estaba previo a ese lugar, pues se puede entender cómo es que el organismo llega a ese
a ser lo que es, ¿no? O se puede predecir dónde vamos a encontrar ciertos organismos que estaban antes del organismo que acabamos de encontrar, ¿no? Hace tiempo leí sobre el Tiktaalik y siempre creo que fue un ejemplo que se colocó, pero no sé si ahora hay nuevas respuestas al respecto al Tiktaalik, pero es una forma de mostrar que se espera un organismo intermedio en una edad específica y la evolución te permite hacer esa predicción, mientras que la idea de Dios no te lo permite, ¿no? Es decir, si quieren introducir a Dios, no pueden eliminar a la evolución como una forma explicativa. Pueden introducir a Dios diciendo que es quien la guió, lo que sea. En ese punto, a mi punto de vista, es puramente superfluo, ¿no? Es decir, la evolución no necesita de que haya alguien guiándola. Es simplemente se guía por medios puramente naturalistas y ya está.